Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal, cariño. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Géminis. Nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo. Muy bien, mi querido Géminis. Una de las imágenes Géminis que he podido visualizar con el cuenco de cuarzo es que tú hace unos días o posiblemente hace poco te has llevado algún tipo de impresión. Porque te he visto con esa cara como que algo has visto, algo ha sucedido en la cual tú te has impresionado mucho, mi querido Géminis. El otro mensaje también, Géminis, siento que muchos de vosotros están sufriendo como un malestar que puede ser quizás como mucho dolor de cabeza, cariño. Esto puede estar relacionado por el estrés, esto puede estar relacionado quizás de repente tienes que irte a ver lo que es al médico, pero también he podido visualizar una criatura como que se tapa los oídos, como que no quiere entender, y esto puede estar relacionado con tus hijos o de repente que tú estás lidiando con una persona que es menor que ustedes. Y siento que ellos como que no quieren hacer caso a las recomendaciones, a los consejos, Géminis. Siento esto, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, mi querido Géminis. He visto también, Géminis, muchos documentos, muchos trámites legales. O tú de repente puede ser que estás en una faceta de estudio, ¿por qué no? O de repente me dices, Richard, justo voy a entrar en un trámite legal. Puede ser de una forma directa o de una forma indirecta. ¿Cómo así, Richard, directa e indirecta? Directa cuando va reflejado con tu persona, cariño, un problema que tú tienes que resolver, que te compete a ti. O de repente puede ser para otros, cariño, ¿vale? Indirecta es para otros, tu familia, tus hijos, tu entorno, mi querido Géminis. Pero lo que me llama la atención mucho es que hay algo que te está preocupando. ¿O ha pasado, Géminis, que a lo mejor de repente tú has tenido alguna discusión o de repente te has cruzado con una persona y quizás esta persona te ha visto mal? El famoso mal de ojo, mi querido Géminis. Porque uno de los síntomas también que presenta cuando una persona tiene mala energía y esta persona te mira con esa mala energía, dolor de cabeza, vómitos, diarreas, etcétera, etcétera, eso se llama también mal de ojo. O puede ser que tú tienes menores en casa que están pasando por esto. Antes de ir a un médico, yo te recomendaría que te hagas o que hagas la limpieza del huevo a las personas que están teniendo este tipo de síntoma
para poder descartar, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tiene esto, o tú tienes esto, y vas a un médico, y a lo mejor, yo qué sé, estás con una diarrea muy fuerte, cariño, te inyectan algún tipo de antibiótico, esto te puede chocar. Solo para descartar, cariño, no pierdes nada. No pierdes nada, una limpieza del huevo y ya está. No tienes que consumir nada, simplemente tú mira el video solo para descartar, cariño. No es algo que te va a costar tanto esfuerzo. Te recomendaría esto, ¿vale? Y yo creo que si tú estás en esta lectura es porque muchos de vosotros creen lo que es en las energías. Y esto pasa mucho. Te voy a dar lo que es signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Gracias por tu apoyo, corazón. Me sale un Sagitario y me sale lo que es un Acuario. Me sale Leo. Me sale Géminis, tu signo. Y cierras con un Tauro o puede ser también Virgo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, ve reconociendo quién tiene malestar de repente en casa o si tú tienes ese tipo de malestar. Siento que para muchos de vosotros está relacionado con las energías. La letra T, la letra D, la letra F, la letra V, la letra A y la letra G. Muy bien. Quiero que visualices todos los colores, todos los elementos de la carta que te voy a sacar a continuación. Es Tarot Vidente de Luz, ¿vale? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver, corazón. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Muy bien. Primera carta. Tenemos lo que es la carta del juicio, cariño. Siento, Géminis, que tú dices, ¿cuándo va a haber ese cambio que tanto estoy esperando? ¿Cuándo va a llegar esa oportunidad que tanto estoy esperando? Porque la carta del juicio es una carta de nuevos comienzos, de renacimiento, es una carta de volver a empezar otra vez desde cero, es una carta también de un nuevo ser, cariño. A lo mejor de repente puede ser que muchos de vosotros también están haciendo un cambio en su vida. ¿Cómo así? Puede ser que estás despertando la curiosidad de la magia, puede ser que a lo mejor estás descubriendo nuevas habilidades, proyectos, sueños, o de repente puede ser que muchos de ustedes han terminado lo que es una relación y te cuesta estar solo, te cuesta estar sola y necesitas empezar otra vez desde cero. Mi querido Géminis, deja que las cosas caigan por su propio peso, corazón. Si tú de repente acabas de terminar lo que es una relación, date un tiempo para sanar, date un tiempo para disfrutar tu soltería también. Date un tiempo para disfrutar, cariño, de tu tiempo. Si tú me dices, Richard, lo que pasa es que he terminado lo que es un trabajo, un proyecto, y yo necesito en estos momentos dinero. Yo te entiendo, ¿vale, corazón? Pero la carta del juicio me dice, todo va a llegar a tiempo divino, corazón. Porque es una carta de volver a empezar otra vez desde cero. Pero piensa, cariño, que Roma no se construyó en un día. Siento como que tú estás teniendo esa desesperación, esa angustia, que las cosas sucedan ya. Y quizá de repente también por eso, para un grupo de ustedes, estás teniendo constantemente dolores de cabeza y puede ser por los nervios, porque tenemos la carta del juicio. Pero voy a sacar más cartas, porque la carta del juicio también, cariño, implica que una persona venga a tu vida renovado o renovada. Pero vamos a ver qué más me dicen, ¿vale? Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver, corazón, ¿qué me dicen? Tenemos lo que es la carta del 10 de bastos. Ay, mi querido Géminis. A veces siento, Géminis, que si tuvieras una varita mágica, creo que te gustaría empezar desde cero, cariño. A veces tienes ganas de huir, de desaparecer, de empezar tu vida en un lugar donde nadie te conozca, en un lugar de repente donde tu pasado no te persiga, corazón. Es como que necesitas nuevos aires, cariño. Es esto, ¿vale?
o estás atrapado o atrapada a lo que es en la rutina, o de repente me dice Richard, creo que estoy desperdiciando tiempo de mi vida. Porque algunos de vosotros, mi querido Géminis, siento un Libra muy fuerte, algunos de vosotros quieren dejar todo lo que tienen, para poder encontrar un lugar donde tú te sientas realizado, realizada, donde tú te sientas en paz contigo mismo. Siento esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque si te das cuenta, Géminis, este personaje está prácticamente con todo su equipaje, cariño. Y a pesar que este personaje ha estado en la cima, quiere decir que muchos de vosotros han logrado sueños, han logrado metas en su vida, pero necesitas un cambio, necesitas esto. Siento como que te sientes un poco envuelto en la rutina, cariño, como que te sientes ahogar, desesperar. ¿O cuándo me llega ese cambio, Richard? Siento esto. Tiempo al tiempo, mi querido Géminis, ¿vale? Vamos a ver qué te dicen los arcángeles. Que Dios universo me ayude. El arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. El arcángel Gabriel, mi querido Géminis. Dice, Madre Tierra, es un vínculo con la energía de Gai. La naturaleza es la fuente de aprendizaje más rica que existe para aprender a vivir en el plano terrestre. Salga de sus 4 paredes y parta a la aventura. Rodéese de animales y de plantas y respire tranquilamente y profundamente, mi querido Géminis. Yo lo que siento, Géminis, también, posiblemente puede ser que tú te sientes así, cariño, porque no desconectas un poco. Es muy curioso porque este tipo de mensaje también me salió lo que es en el signo Tauro. A lo mejor de repente tu ascendente es Tauro, te recomiendo que lo mires porque puede haber otro tipo de mensaje por ahí que te pertenece a ti, Géminis. Siento, Géminis, que como que tú quieres posiblemente lograr muchos sueños, muchos proyectos, y siento que te estás entregando al 1000%, cariño. Es importante que te des un tiempo para ti. Recuerda que no somos máquinas. Si tú no haces descansar a tu cuerpo te va a hacer descansar a las malas. ¿Por qué? Porque, cariño, porque el cuerpo es sabio. Ten cuidado con los ataques de ansiedad, cariño. Ten cuidado con los nervios. Sé que a lo mejor de repente me dice, Richard, pero tengo proyectos. Tengo sueños, pero no vaya a ser que luego la naturaleza o tu cuerpo te diga, tú no me estás respetando, tú no me estás queriendo. ¿Por qué? Porque lo estás explotando, cariño. Lo estás explotando. Siento como que también el ambiente donde tú estás actualmente en tu casa, te sientes ahogar, te sientes como muy solo, muy sola. A lo mejor de repente te falta trabajo, que también puede ser el caso que me dice Richard, me falta trabajo y no sé cómo encontrar ese trabajo. Cariño, no tienes por qué depender siempre de terceras personas para poder encontrar lo que es un trabajo, Géminis. Eres una persona con muchas ideas, eres una persona muy inteligente. ¿Por qué no empiezas a hacer un negocio por tu propia cuenta? Richard, pero no tengo mucha capital, no tengo mucho dinero. Es que no es necesario, Géminis, cariño. Yo me acuerdo que mi madre agarraba medio kilito de azúcar, compraba 1 kilito de manzana, colorantes artificiales, pero que son comestibles, cariño, hacía manzana con dulce, manzana caramelada, y salíamos a vender a la calle, cariño. Entonces, las oportunidades están ahí, corazón. Simplemente es que tú tienes que ingeniártelas, mi querido Géminis, ¿vale? Entonces, puede ser que por eso también muchos de vosotros se sienten como un poco ahogarse. Vamos a ver. ¿Qué me dice en el tarot de la New? Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. La energía de ellos o de ellas. O tienes que desconectar. Estás dándote vuelta al mismo problema. Estás pensando constantemente al problema que tú tienes. Desconecta. Vamos a ver la energía de ellos o de ellas. Muy bien, voy a hacer caso, han caído las cartas, ¿vale? Son 3 cartas. Vamos a ver, mi querido Géminis. Voy a hacer caso. Vamos a ver. Me salió lo que es la carta del colgado como carta base, Géminis.
Siento que hay una persona que te extraña y posiblemente es ¿por qué? Porque vosotros de repente se han dado lo que es un tiempo o están separados. O puede ser distancia, ¿vale? Hay alguien que te extraña. La carta del 6 de bastos y la carta del diablo. Esta persona, cariño, se está volviendo como muy nervioso, muy nerviosa también. A lo mejor de repente tú no lo hablas, a lo mejor de repente hay contacto cero, pero esta persona necesita saber de ustedes, cariño, ¿vale? No digo que a lo mejor vosotros hayan terminado bien. Puede ser que tú me digas, Richard, ¿cómo crees que voy a hablar a esta persona si esta persona me trató mal? Voy a tomar mi agüita un momento. ¿Cómo voy a hablar con esta persona? Pero yo siento que esta persona, cariño, en estos momentos se desespera. Alguien te extraña, alguien te piensa, alguien que a lo mejor de repente tú le has puesto una barrera y tus motivos tendrás, ¿vale? Tus motivos tendrás. Esta persona, cariño, siempre está pensando en ti, siempre te está deseando, siempre te está recordando, pero tus motivos tendrás, mi querido Géminis. Veo que esta persona, pues, inclusive no duerme bien, cariño. Voy a sacar lo que es un mensaje de los ángeles del amor. Un mensaje de los ángeles del amor. Vamos a ver, cariño. ¿Qué dice? Luna de miel. Aprecie el encanto de unas vacaciones en pareja. Cuando te dice pareja, no está diciendo que sea tu marido o tu mujer, ¿vale? Cuando te dice pareja, también te dice posiblemente la familia, acompañado de una persona o acompañada de una persona. Siento, cariño, que todas las cartas están diciendo que tú tienes que desconectar, cariño. Hay algo que tú de repente te cuesta salir, estás en un bucle. Estás prácticamente en arenas movedizas, cariño. Te estás hundiendo con ese problema. Desconecta, cariño, porque si no tu cuerpo te va a hacer desconectar. Vamos a ver, corazón, las características. Que Dios del universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido Géminis. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, posiblemente también puede ser que está relacionado con una persona la cual veo la tentación. A lo mejor de repente tú con él o con ella simplemente han sido amigos con derecho a roce. Puede ser alguien del signo de Capricornio, cabello negro, largo, ojos claros. Puede ser que tenga algún tipo de tatuaje o simplemente, corazón, tú sientes que esta persona, cariño, que tú estás pensando, que tú estás deseando, no ha cambiado. Tú sientes que esta persona simplemente te va a utilizar, pero sin embargo lo recuerdas, cariño, porque tenemos la carta del diablo, la tentación, pero tú sabes que esa tentación es malo para ti. La carta de la sota de espadas posiblemente puede ser que tú estás lidiando con una persona de elemento aire también. Esta persona se siente en la cuerda floja, quiere decirte algo, quiere apoyarte con documentos, quiere hablar contigo, pero se siente en la cuerda floja. A lo mejor de repente, cariño, no está en esa situación de poder comprometerse tanto en algo. Siento esto. Esta persona, cariño, puede ser de piel blanca, cabello castaño, largo, rubio también, natural o pintado. Está en un lugar, o vosotros están en un lugar donde actualmente el clima es muy frío, mi querido Géminis. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Te recomiendo que desconectes, te recomiendo que te hagas una limpieza, porque siento que el estrés está muy fuerte en tu vida. Hasta la vista, corazón. Sé feliz, Géminis.